Chris, you need to breathe. You need to breathe. Yeah. Los cortes de peso. Esa práctica tan peligrosa que hemos visto a lo largo de la historia en los deportes que incluyen categorías de peso. Los más sonados son los de peleadores de la UFC y boxeo, que tienen que ser constantemente vigilados para que su vida no corra peligro. En Manila, un luchador de 21 años chino falleció como consecuencia de una deshidratación severa tras haber intentado alcanzar el peso de su categoría de menos 57 kilogramos. Y es que en estos casos el sudor se mezcla con las lágrimas de agotamiento y las venas parecen gritar de angustia. La piel se vuelve pálida y frágil y los ojos, antes llenos de esperanza, ahora reflejan un tormento indescriptible. Los huesos crujen y los músculos se desvanecen, mientras la voluntad se rompe en pedazos. Pero incluso en medio de la agonía, la sociedad y los fanáticos exigen el espectáculo. Las escalas de pesaje se convierten en un juicio severo donde los luchadores son sentenciados por libras y onzas. El peso de las expectativas es aún más aplastante que el propio cuerpo maltratado. A menudo los límites se cruzan y la salud queda en un segundo plano. Las lesiones y complicaciones acechan en cada esquina. Los desmayos, los desequilibrios electrolíticos y los trastornos alimentarios son solo algunas de las crueldades que afligen a aquellos que han desafiado a la báscula y que han perdido. En la ceguera de la búsqueda incansable de la perfección física, los luchadores se ven atrapados en una espiral descendente hacia la tragedia. La nobleza del deporte se mancilla cuando el sacrificio se convierte en tortura y la gloria se transforma en pesar. Mientras tanto, los cortes de peso siguen su danza macabra, donde los únicos límites del éxito los pone la misma muerte. Y llegados a este punto alguno me diría, ¿pero qué tiene que ver todo esto con nuestro deporte, que es el culturismo? Es cierto que las prácticas de deshidratación que se hacen para un y otro ámbito son totalmente distintas. El protocolo es diferente y el objetivo está claro que no es el mismo. Precisamente lo que buscan los culturistas es mantener toda la masa muscular posible, mientras que los luchadores van sin temor a llevarse esa masa muscular por el camino. Sin duda, un protocolo bastante más arriesgado. Pero a pesar de esto, en todos los deportes donde se incluyen categorías de peso y altura, se corre el riesgo de llegar a estas prácticas mortales. Hasta ahora en el Mr. Olympia las categorías eran abiertas, no había que llegar a un peso en la báscula, exceptuando la categoría 212 y las divisiones amateur, donde sí se hace. Sin embargo, con la introducción de Classic Physique, la categoría que más auge ha experimentado, en el último año ya hemos visto como dos competidores del top han tenido que recurrir a saunas, a protocolos de última hora y prácticas que han desencadenado mareos, sustos y todas las malezas que los cortes de peso traen consigo. Cuando tu cuerpo está en un estado de supervivencia, someterlo a una deshidratación severa a última hora puede ser lo peor que le puedes hacer. Es por este motivo que merece la pena hacer un repaso por la historia de los cortes de peso. Y esto lo digo porque debería de haber una enorme polémica en cuanto a estas prácticas, porque hablamos de poner en riesgo la salud de los atletas. Y si su profesión ya requiere esfuerzos que probablemente pagues con años de vida, cuando descubramos lo que hay detrás de una de estas prácticas, quizás nuestra percepción cambie. Y amigos, siento interrumpir el vídeo en este punto, pero es necesario porque esto os interesa. Os interesa porque estos cascos de aquí, que son ya una insignia de este canal, van a ser sorteados. No estos exactamente, sino unos iguales. ¿Por qué? Porque es el producto que a mí me acompaña todos los días. Algo que sea ciencia cierta, que es un producto que te cambia radicalmente la vida. Porque con ellos trabajo, con ellos entreno, con ellos me muevo por mi casa, con ellos me aíslo. Entonces, todos aquellos que compréis entre este mes y el siguiente en Procis con el código DIBRA, automáticamente estáis en el sorteo de estos cascos. Yo haré el sorteo por Instagram, seguidme por ahí. Y solo por hacer vuestra compra de suplementos o de cualquier producto que necesitéis, estáis en el sorteo, así de sencillo. Bien, pero para llegar a esas imágenes de Ramón Dino saliendo por el pasillo del Mr. Olympia, con esa cara esquelética, preocupado por no dar el peso, tenemos que saber por qué razón se llevan a cabo estos cortes de peso. Y es que esta práctica vive su radicalidad absoluta en la UFC. En la UFC y en muchos otros deportes de contacto, los luchadores llevan a cabo estos cortes de peso para poder entrar en una categoría inferior
inferior a lo que sería su peso natural. Esto hace que al competir en una categoría más baja, pues puedan tener ventajas físicas en cuanto a tamaño sobre sus oponentes. Pueden llegar con mayor envergadura, más grandes, más fuertes, porque recordemos que una vez vuelves a hidratar el cuerpo, vuelves a darle ese glucógeno, es literalmente como si revivieses a un muerto. La cuestión es que sabiendo todo esto, las prácticas se llevaron tan al límite que la UFC ya ha tenido que estudiar, regularizar todo esto. Y es que por si no lo sabíais, hay competidores que llegaron a perder 15 kilos en 5 días. Digamos que en esos 5 días se busca una diuresis total del agua de tu cuerpo. ¿Para eso qué se hace? Los días más lejanos a la competición se ingieren cantidades de agua que no son salubres. Todo esto para estimular esa diuresis, que empieces a expulsar los líquidos, para luego hacer una reducción del consumo de agua, quedándote a 0 litros. Y aquí es donde salen esas imágenes tan impactantes que vemos de competidores en saunas, baños de agua hiper ultra caliente, donde buscan esa sudoración para seguir expulsando agua, agua y agua. Esto hay que sumarle envolturas con trajes de plástico, mucho ejercicio aeróbico intenso, elevar demasiado tu temperatura corporal, y sobra decir que hacer esto está lleno de riesgos para la salud. Hablamos de llegar a un estado de deshidratación. Entre las consecuencias incluimos impactos en la función cognitiva, pierdes ese estado de alerta, esa toma de decisiones, que puede llegar también en muchos casos a mareos, convulsiones. Muchos son los casos donde vemos, pues eso, a competidores que llegan al extremo, que se marean, pierden el conocimiento, empiezan a temblar. Además, existe el riesgo de una insuficiencia renal. La falta de líquidos puede comprometer la función de los riñones. Además, la deshidratación puede disminuir el volumen sanguíneo y reducir la presión arterial, por lo que ya no hablamos de simples mareos, sino que hablamos incluso de arritmias. Ya no hablemos de la pérdida del rendimiento físico, donde esos días los atletas son muertos vivientes. Y decir esto ya nos puede recordar un poco más a una de esas preparaciones también que los culturistas llevan al extremo, donde en esa fase de descarga se encuentran totalmente decaídos y sin energía. Y teniendo en cuenta que hay multitud de protocolos, que cada preparador usa los suyos, la cuestión es que aunque en el culturismo sea un proceso un poco más progresivo, el fin también es salir lo más deshidratado posible para que no haya una capa de agua que dificulte esa visión entre nuestra piel y el músculo. Y aquí en el culturismo sí que es donde podemos llegar a ver el abuso de diuréticos. Y esto cuando lo haces de forma exógena, donde tu cuerpo no sigue un proceso natural y aceleras esa eliminación de agua, sobra advertir sobre los riesgos que puede conllevar esto. Es que ya no hablamos de todas las consecuencias negativas que puedan tener otros fármacos implicados en una preparación. Hablamos del uso del diurético como tal. Solo el uso de este puede llevarte a todas las consecuencias anteriormente mencionadas. Desgraciadamente, de culturistas ha habido multitud de muertes. En algunas se saben los motivos exactos, otras dejan dudas, pero en el Mr. Olympia del 2021, un competidor de Classic Physique, George Peterson, seguro que muchos de vosotros lo recordaréis, apareció desvanecido, muerto en la habitación de un hotel. Muchos vincularon todo esto al abuso de diuréticos. Y es que sobra decir que una persona en estas condiciones tiene que estar bajo la atenta mirada y supervisión de alguien que esté con él. Ya no hablemos si tienes que apurar para entrar en una categoría, juegas con la pérdida de líquido tan acelerada. Quizás la única noticia positiva de todo esto es que el conocimiento en cuanto a estos temas ha avanzado mucho a lo largo de los años. En el pasado, culturistas utilizaban agua destilada. La idea detrás de esto es que el agua destilada carece de minerales y de electrolitos, por lo que se tenía la creencia de que esto les permitiría salir esa apariencia más seca. Afortunadamente estas prácticas ya no son habituales, pero ahí han estado. Es literalmente meter agua a tu cuerpo que fluya por tus venas sin ningún tipo de mineralización. Y aquí es donde entra la polémica que se puede llegar a dar hoy día en el culturismo. En Classic Physique ya tenemos un límite de peso. Aquí hablamos al detalle de lo que le sucedió a Ramón Dino para este Mr. Olympia. El culturismo no vio cómo le cambió la cara a Ramón Dino cuando le dijeron que no daba el peso por su altura. Resulta que para su altura, que es 1,80 m, le corresponde dar en la báscula 101 kilos, si no me equivoco. Sin embargo, a causa de la deshidratación, es lógico llegar a perder unos centímetros de altura, perder estatura. Esto nunca había preocupado a los preparadores de Ramón, porque en competiciones previas, donde él también había salido en muy buena condición, nunca había bajado del 1,80 m. Es más, tenía milímetros de margen. Sin embargo, el perder el 1,80 m y estar por debajo, por milímetros de esa altura, hizo que su peso objetivo ahora ya no fuesen esos 101 kilos, sino 98
98,5 si no me equivoco. Claro, esto sucede en el pesaje. Él tiene que aparecer inscrito para competir. Los jueces tan solo le daban una hora, o bien para crecer medio centímetro o para perder 2 kilos. Viendo imposible el crecer de la nada, pues Ramón recurrió a una de las peores cosas que tú le puedes hacer a tu cuerpo cuando vienes ya en un estado tan debilitado, que es tratar de perder 1,5 kilos en una hora. Ramón subió a la habitación de su hotel y en la bañera se puso a absorber toda esa calor, tratar de eliminar agua, y ahí nos cuenta lo mal que lo pasó para llegar a introducirse en esa agua tan caliente, que fue su compañero Horst quien realmente lo salvó en ese sentido. Pudo estar ahí pendiente de él e intentar lograr lo que parecía imposible. Bien, pues tras todo este estrés, vuelve a pesarse, no da el peso, pero se acaba librando, paradójicamente, gracias a crecer ese medio centímetro. ¿Cómo? Pues con el quiropráctico de Ángela Borges, que con unos ejercicios de estiramiento consiguió darle ese medio centímetro. Ramón entró en la categoría, pudo competir, pero el daño ya estaba hecho. Sentir ese estrés, llegar a esos límites, ¿realmente es necesario? Pues parece ser que sí, porque esto le sucedió también a Ruth Diesel. Culturismo no vio a un Ruth Diesel haciendo lo imposible por entrar en el peso del que se había quedado fuera por tan solo medio kilogramo. Hablamos de el top 2 del año pasado, Ramón Dino, y el top 2 del año anterior, Ruth Diesel. No hablamos de cualquier culturista. Ruth tampoco dio el peso, solo que en su caso era por medio kilogramo, que pudo perder con ejercicio aeróbico y también sometiéndose a un estrés con el que quizás no contaba. Y cómo no, hay que hablar del caso que vivimos aquí más de cerca, que fue el de Madelman. Y si cuando tenemos enfrente competidores con tanto nivel, que apuran tanto el peso, que están tan al límite de su categoría, pues es normal pasar apuros a la hora de entrar en esta categoría. Lo que sucede es que si tú ya has tomado unas mediciones, haces toda tu preparación teniendo en cuenta tu altura oficial como tal. Pero esto no siempre es así. Madelman también perdió estatura. Su condición era tal que, como Ramón, perdió cierta estatura. Once you've been heighted and weighted, could you please take a seat? They give me 1 hour for real quick, please. I need to enter now. I pay, please. Vale, tenemos tiempo. ¿Quién es médico, eh? Vale, lo vas a perder. Lo vas a perder. Espera, agua. Pues tío, básicamente lo que ha pasado es que no ha dado el peso. Yo creo que es el atleta que mejor condición lleva. Va tan seco. Siempre cuando secas pierdes talla, ¿sabes? Disminuyes de altura. Pero él siempre ha tenido que dar en las competiciones 84 kilos. ¿Qué pasa? Que ha perdido demasiada altura y le exigen 2 kilos menos. Y le dan 1 hora. ¿Qué hemos hecho? Pues a la sauna. El problema que aquí son un poco cabrones en este país y no te dejan pagar el servicio de spa. Entonces hemos tenido que coger una habitación para que Chema pueda entrar en la sauna. Tiene 1 hora y tiene que perder 1,5 kilos, 2 kilos. Yo no lo he visto así de seco nunca. Claro, el pobre, con el cansancio que tiene, que está medio muerto, meterse ahora 1 hora en la sauna. Esto sucedió en el Arnold Classic de Reino Unido. Imagínate llevar a cabo toda una preparación con lo que eso implica, una dieta extrema, para por unos milímetros, o apenas 1 centímetro y poco, no salir a competir. Te dan un par de horas de margen, tienes que perder 2 kilos de peso. ¿A qué recurres? A lo que sabes que funciona, que es a lo extremo. Madelman, con mucha insistencia, consiguió entrar en la sauna del hotel, y aquí es donde nos cuenta su novia que Madelman perdió el conocimiento en 3 ocasiones. Ahora, por un casual, imaginémonos que Madelman no llega a estar acompañado. Pues hasta este punto llegan estas prácticas a contrarreloj. No, he didn't grow. Y mira, los vas a subir a los dos. Sí, Decir que en el caso de Madelman no hubo un final feliz, no pudo entrar en su categoría, lo que lo obligó a pasarse a una categoría superior, en este caso a las 212 libras, una categoría que a priori no era la suya, pero pongámonos en la situación. Toda una preparación detrás, con lo que eso implica, y no puede salir a competir. Yo sé que en el caso de Classic Physique no es intencional, pero lo que pretendo decir con esto es que esos límites peso-altura traen estas
consecuencias. Consecuencias que ya se han visto. Y no hablaría de ellas si no tuviesen solución. Pero es que en el caso del culturismo, hablamos de que un simple centímetro puede arruinarte toda una preparación. Un simple centímetro que muchas veces parece ir más con la fortuna o con sabe Dios qué que con una planificación real. ¿Qué quiero decir con esto? Dado es el caso de culturistas que todos conocemos, quien curiosamente cada año cambian de estatura. También tenemos el caso de campeonatos donde las mediciones no se toman de forma estricta. Esa decisión puede llegar a suponer la salud del atleta, puede llegar a suponer una carrera, como se ha llegado a que unos de repente midan más y otros de repente midan menos. La solución a mí me parece muy obvia, una medición oficial. ¿Cuándo? O bien cuando te haces profesional o una vez cada 2 años, pero tener una referencia real, porque lo último que queremos es que en un deporte donde tú ya sabes que si quieres estar con los top, pues es muy probable que tengas que sacrificar años de vida. En cada preparación tu salud está en juego. Ya no hablemos si ponemos todavía más complicaciones. Bastantes consecuencias implícitas tiene ya el culturismo como para convertirnos ahora en la UFC. En la UFC con algo que es totalmente evitable. Pero sin duda alguna yo creo que nunca se nos debe olvidar todo lo que está en juego. Y no es un simple título. En muchas ocasiones son hasta vidas. Así que señores, espero haber contribuido en algo a este tema. Sé que la comparativa entre unos deportes y otros no es justa, pero sirve para ver el extremo al que se puede llegar. Así que ya lo habéis visto, estaré encantado de conocer todas vuestras opiniones en los comentarios. Y con esto, bueno, recordaros que tenéis activo el sorteo de estos pedazos de cascos. Visitad la web de Procis. Y dicho esto, yo me despido. Un saludo, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.